Hola, ¿qué tal? Seguramente algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Silvina Jaluf y en esta oportunidad nos encontramos trabajando sobre los conceptos teóricos de nuestra materia. En este caso vamos a trabajar en el módulo número 1. El módulo número 1 comprende dos unidades, la unidad 1, que es sistemas informáticos, y la unidad 2, que es Internet. Vamos a pasar a ver rápidamente el esquema conceptual de este módulo. Fíjense ustedes, acá yo he definido tres etapas. Una primera etapa en donde se ingresan los datos, a la cual denomino entrada. Una segunda etapa que denomino sistemas informáticos, que es donde se produce el procesamiento de esos datos. Y una tercera etapa en donde vemos la salida de la información procesada. Hablé de que el proceso entonces se lleva a cabo por los sistemas informáticos que están compuestos por el hardware y el software. Dentro del hardware podemos diferenciar unidad central de proceso, dispositivos periféricos y medios de almacenamiento. Y dentro del software, sistemas operativos de aplicación y lenguaje de programación. En los últimos años ha cobrado gran importancia dentro de los sistemas informáticos la herramienta Internet. Fíjense ustedes acá los puntos que yo destaqué: redes, conexión y servicios. Bien, pasamos entonces a esta primera diapositiva. Esta primera diapositiva que ustedes están observando hace referencia al nombre de nuestra materia. Nuestra materia se denomina recursos informáticos. Fíjense ustedes, si nosotros buscamos la definición de informática, nos vamos a encontrar que significa ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Ese tratamiento automático tiene lugar a través de computadoras, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son aplicaciones, herramientas y los dispositivos periféricos de una computadora. ¿Y qué es una computadora? Es un dispositivo electrónico que está compuesto básicamente por un microprocesador, memoria y dispositivos de entrada y salida. En definitiva, nosotros vamos a desarrollar en nuestra materia diferentes aplicaciones. Vamos a trabajar con diferentes aplicaciones, porque la intención nuestra es tomar a la computadora como una herramienta, la cual nos va a servir en el proceso de los datos que nosotros vamos a ingresar como entrada y vamos a obtener la información de salida que estamos buscando. Dentro del mundo de la informática podemos distinguir dos grandes submundos, dos grandes elementos, lo que es el hardware y lo que es el software. Hardware significa hard, duro. Software, soft, significa blando, liviano. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Son excluyentes? No, son complementarios. Nosotros podemos tener un muy buen equipo, un equipo de última generación, con una gran tecnología, pero si no tenemos algún programa para poder trabajar con ese equipo de computación, no podemos hacer nada. De lo contrario, si nosotros tenemos programas, ¿cierto?, de las últimas versiones que han salido al mercado, necesitamos una computadora para poder ejecutarlos. Fíjense ustedes acá la definición. Se combinan entre sí para ser capaces de interpretar y ejecutar instrucciones para las que fueron programadas. ¿Se acuerdan cuando hace unos instantes hablé de las tres etapas? En esta diapositiva lo podemos distinguir fácilmente. La primera etapa de ingreso de datos, la segunda etapa en donde se procesan esos datos y la tercera etapa en donde se obtiene la información procesada. Fíjense ustedes de la flecha que sale de la palabra datos, qué objetos coloqué, qué imágenes coloqué. Coloqué la imagen de aquellos periféricos que permiten que yo ingrese datos al sistema. Ustedes estarán observando que tenemos la imagen de un teclado, de un mouse, de una webcam, micrófono, un joystick, un escáner, un lector de código de barras, una plantilla digitalizadora. Son todos dispositivos electrónicos periféricos que permiten que se ingresen los datos al proceso. ¿El proceso dónde tiene lugar? ¿Dónde es llevado a cabo? En la unidad central de proceso. Yo en esta filmina coloqué una CPU, una parte componente de la computadora muy importante. Quizás ustedes en la actualidad en su casa tengan una computadora en donde directamente la CPU se integra dentro del monitor.
Entonces no vemos este objeto independiente, separado, sino que está integrado en un solo componente. Como resultado de este proceso, nosotros obtenemos la información. ¿A través de qué elementos esa información llega a nosotros? Fíjense cuáles son las imágenes que yo coloqué aquí. Coloqué la imagen de un plotter, de un monitor, de unos parlantes y de una impresora. Ahora observemos nuevamente en la diapositiva cómo denomino yo a este grupo de periféricos. Los que están permitiendo el ingreso de datos los denomino periféricos de entrada y los que permiten el egreso de la información procesada, periféricos de salida. Pero observemos también, como curiosidad, que hay algunos que están definidos como periféricos de entrada-salida. ¿Y cuáles son esos periféricos? Aquellos que permiten ambas funciones. Por ejemplo, una grabadora de DVD, una grabadora de CD. Antes, cuando usábamos disqueteras, son periféricos de entrada y salida porque permiten que nosotros guardemos la información, entonces en ese momento están actuando como un periférico de salida, para que en algún otro momento podamos leer esa información. En ese caso estarían actuando como un periférico de entrada. Ahora también tenemos los periféricos de entrada y salida a aquellos que permiten la comunicación, como puede ser una placa de red, como puede ser una placa de fax modem, como puede ser inclusive un puerto USB, que nosotros ahora lo colocamos para colocar desde un pendrive o conectar cualquier otro dispositivo periférico. Otra cosa importante para destacar, lo que tenemos en el borde superior, en donde tenemos datos, proceso e información, es lo que forma parte del software. Lo que tenemos en la parte de abajo, todas estas imágenes que hemos colocado, es lo que forma parte entonces del hardware. Recordemos que el hardware es todo lo que tenemos dentro de nuestro equipo y el software es lo que hace funcionar a nuestro equipo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá ya nos estamos metiendo un poquitito acerca de la CPU. Fíjense ustedes, acá estamos ampliando, ¿no? La CPU, que es la unidad central de proceso, que como dijimos puede estar en un gabinete separado o integrado dentro del monitor, o a lo mejor en una notebook o una netbook dentro del mismo gabinete, podemos diferenciar la unidad aritmética lógica, la memoria y la unidad de control. La unidad de control es como si fuera un vigilante que va a estar controlando ese flujo de información y ese proceso que se va a realizar sobre los datos. La unidad aritmético-lógica va a ser la encargada de realizar las operaciones matemáticas y tomar las decisiones lógicas, esto siempre y cuando en función de los programas que tengamos nosotros instalados y que se estén ejecutando. Y la memoria, acá tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. La memoria con la que trabaja la computadora cuando nosotros estamos ingresando datos es la memoria RAM. Nosotros todo lo que estamos en este momento, por ejemplo, ingresando un texto, trabajando con un gráfico, haciendo una planilla de cálculo, todos esos datos se encuentran almacenados en forma temporal en la memoria RAM. ¿Qué pasa con esta memoria? Cuando nosotros apagamos el equipo, cuando se corta la luz de pronto, esa memoria RAM se limpia, se borra, porque es volátil. Entonces nosotros toda esa información que teníamos guardada en esta memoria podemos perderla. ¿Qué otro tipo de memoria tiene la computadora? La memoria ROM. ROM significa Read Only Memory, memoria de solo lectura. Nosotros en esta memoria solamente podemos leer. Nosotros no podemos guardar ni modificar lo que se encuentra grabado en esta memoria. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esta memoria? Para decirlo de alguna forma muy sencilla, en esta memoria se encuentran grabados los comandos necesarios que deben ejecutarse cuando nosotros encendemos el equipo. Entonces, el equipo está apagado, nosotros lo encendemos, en ese primer instante se ejecutan un grupo de instrucciones que se encuentran guardados en la ROM. Seguramente una de estas instrucciones lo que va a hacer es cargar el sistema operativo que se encuentra guardado en un medio de almacenamiento como puede ser el disco rígido y es cargado a la memoria, es levantado hacia la memoria. A medida que el sistema operativo se va
cargando en la memoria de la máquina es cuando se va reconociendo los diferentes periféricos que nuestra computadora tiene conectados. Bien, nosotros vamos a pasar ahora a la siguiente filmina. Yo recién les decía que la memoria RAM es una memoria volátil. Ustedes estarán preguntando qué pasa con toda la información que yo necesito procesar. Yo no me puedo dar el lujo de cada vez que me siento en la computadora trabajar con información y luego perderla. Cuando nosotros deseamos a esa información guardarla, ¿a qué recurrimos? A los medios de almacenamiento auxiliar. Fíjense ustedes, ¿cuáles son las imágenes que yo coloqué acá en esta filmina? De pronto coloqué un disco rígido, que es el que tenemos en el borde superior derecho, tenemos CD, tenemos un pendrive, tenemos las tarjetas de memoria, un DVD, un MP4, un MP3, cualquier cierto medio que en este momento nos permita reproducir música y que podamos guardar información en ella, un zip, que es muy similar a lo que era un disquete, y por qué no iba a colocar también el tristemente célebre disquete. El disquete fue un medio de almacenamiento que ayudó mucho y durante muchos años. En este momento ha sido desplazado, diría, casi en su totalidad. ¿Qué ventajas tuvo cuando apareció? Su bajo costo permitía guardar relativamente bastante información y era bastante confiable. Ahora bien, hablamos de guardar información. El tema está, ¿cuánta información? Y fíjense ustedes que acá debemos recurrir a las unidades que nos permiten medir la información. Yo de pronto compro en este momento un pendrive y me dicen qué capacidad de almacenamiento tiene. Yo no puedo decir mucho, sino que debo decir, en todo caso, la cantidad de gigabytes que me permite guardar. Pero fíjense ustedes, yo utilicé el término gigabyte. Quizás no sabemos de qué se trata. Vamos entonces a profundizar sobre esto. En esta filmina podemos observar cómo hacemos para representar un carácter. En realidad, internamente, ¿cómo hace la computadora para representar un carácter? Nosotros tenemos que tener bien en claro que internamente, dentro de la computadora, todo se reduce a impulsos eléctricos. Nosotros, cuando ingresamos un carácter, ese carácter automáticamente es codificado a través de impulsos eléctricos. En realidad, cada carácter tiene un código decimal que es traducido a ceros y unos que están representando a estos estados posibles de electricidad. El 0 va a representar que no está en este momento el impulso y el 1 que sí. Fíjense ustedes, nosotros coloqué 8 bits se necesita para poder representar un byte. Entonces, se ingresa un carácter por el teclado. Internamente esa información se transmite a la unidad central de proceso. Esa información debe ser almacenada. ¿Esa información en qué se convierte entonces? En 8 tramos en donde existe o no existe el impulso eléctrico. Cada uno de esos tramos es lo que se denomina bit. Cada uno de esos ceros y unos que están codificando el 1 si existe y el 0 si no existe el impulso eléctrico es lo que se denomina bit. ¿Por qué bit? ¿Qué significa bit? Bit es la contracción de dos palabras, dígito binario. ¿Cuántos bits se necesitan para representar un carácter? 8. Con 8 bits se puede representar un carácter. ¿Eso a qué unidad de media está representando? A un byte. En esta diapositiva podemos visualizar cuáles son las otras unidades que nos permiten medir la información. Partimos de 8 bits. 8 bits forman un byte. Un byte es lo que se necesita para poder representar un carácter. Sería el espacio que se ocupa en un medio de almacenamiento cuando yo guardo un carácter. Ahora, imaginemos que sería imposible manejarnos únicamente con el byte, sino que se necesitan definir unidades múltiples. Si juntamos 1024 bytes, ¿qué tenemos? Un kilobyte, como ustedes están viendo en la planilla. Si juntamos 1024 kilobytes, ¿qué es lo que obtenemos? Un megabyte. 1024 megabytes es igual a un gigabyte.
y 1024 GB es igual a 1 terabyte. En la actualidad, nosotros ya empezamos a hablar del terabyte. ¿Cuándo hablamos? Cuando hablamos, por ejemplo, de la capacidad de almacenamiento que tiene un disco rígido. Entonces, estas son las unidades que nos permiten medir la información. Nosotros a partir de ahora vamos a manejarnos con las mismas. Bien, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las unidades que nos permiten medir la información? Hemos hablado de cada una de ellas. Y fíjense ustedes que yo dije, bueno, 1024 megabytes me forman 1 gigabyte, 1024 gigas, 1 terabyte. Y les decía que en la actualidad ya estamos escuchando hablar del terabyte. Hace unos años esto era impensado. Y fíjense ustedes en esta tablita que yo acá les estoy mostrando, cuáles son las unidades que permiten medir la información, pero múltiples todavía, algunas todavía no se conocen. Partimos del kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, y 1000 terabytes van a conformar lo que vamos a conocer como un petabyte. 1024 petabytes, un exabyte, un zettabyte, un yottabyte, un brontobyte y un geobyte. Después de ver esta planilla nos damos cuenta que tenemos unidades que permiten medir realmente una gran cantidad de información. Hemos dicho que en la actualidad hay equipos que se ofrecen, ¿cierto?, con discos rígidos, cuya capacidad se mide en terabytes. Vamos a ver qué ocurre en los próximos años. Vamos a ver si realmente estas nuevas unidades de medida empezamos a encontrarlas entre los periféricos con los cuales acostumbramos a trabajar. Y ya que estamos hablando de unidades que nos permiten medir la información, se me ocurrió colocar en esta filmina una comparación de la capacidad de almacenamiento de estos medios de almacenamiento auxiliar que vienen precisamente en nuestro auxilio para no perder esa información que nosotros procesamos. Se me ocurrió poner el disquete. Hemos dicho antes que ya no se utiliza, pero me pareció interesante colocarlo acá para que podamos observar cuál era la capacidad de almacenamiento. Un disquete nos permitía almacenar 1,44 megabytes. Si nosotros nos ponemos a razonar un poquitito, dijimos que un byte era un carácter. Si hablamos de 1,44 bytes, estaríamos hablando de alrededor de 1 millón de caracteres en un disquete. El disquete después quedó chico. ¿Cuáles fueron entonces estos medios de almacenamiento que surgieron? El CD, el DVD. Observen cuál es la capacidad de almacenamiento. Un CD puede almacenar unos 700, unos 80 megabytes. Un DVD, dependiendo de las características del DVD, si es doble lado o doble densidad, puede llegar a almacenar hasta 17 GB. Acá tenemos un disco duro. La capacidad del disco duro diríamos que aumenta constantemente y en la actualidad encontramos equipos que sus discos duros pueden medirse en terabyte o en gigabyte quizás. Y un pendrive, que es el medio de almacenamiento por excelencia, con gran practicidad y comodidad que usamos todos en la actualidad, que su capacidad se mide en gigabyte. Bien, nosotros todo esto que hemos hablado, sobre lo cual hemos ampliado, tiene que ver con el mundo del hardware. Recordemos que dijimos que también tenemos el mundo del software. ¿Qué se me ocurre hacer en este momento? Una clasificación de software. Nosotros dijimos que son los programas, es esa información que se almacena. En esta filmina yo les voy a contar. El software lo podemos clasificar en software de base, software de aplicación y lenguajes de programación. El software de base es lo que nosotros conocemos como sistema operativo. Yo dije al comienzo de esta teleclase que cuando nosotros encendemos el equipo se ejecutan esas instrucciones que están guardadas en la memoria ROM, que uno de los objetivos es ir al disco rígido, buscar el sistema operativo y cargarlo en la memoria. También les comentaba que mientras eso ocurre, entonces, el equipo empieza a reconocer a través de los programas que forman el sistema operativo cuáles son los periféricos que tiene conectados. A partir de ese reconocimiento puede empezar a recibir y enviar información a través de ellos. Yo diría como que el sistema operativo es la estructura.
Es la estructura, por ejemplo, de cemento que tiene un edificio. Es la estructura entonces que va a comandar el funcionamiento de nuestro equipo, soportando las aplicaciones con las que vamos a trabajar, soportando los archivos que nosotros vamos a crear, trabajando con esas carpetas, manipulando esas carpetas, que es donde vamos a guardar los archivos para poder organizarlo mejor. Todo esto, digamos, como que forma parte de las funciones que tiene el sistema operativo. En la filmina yo acá coloqué algunas, como ofrecer la interfaz, porque también es muy importante decirles a ustedes que nosotros en la actualidad trabajamos con una interfaz gráfica que es proporcionada por el sistema operativo. Hace unos años atrás la interfaz era textual, como ustedes pueden observar en la segunda imagen que yo coloqué de ejemplo. Una pantalla negra con letras blancas, en donde teníamos comandos en inglés. Es el sistema operativo DOS. Un sistema con una interfaz de texto. Fue reemplazado por una interfaz mucho más intuitiva, como es la interfaz gráfica del Windows, del Linux, de Apple, que fuimos conociendo en los últimos años. Otra de las funciones son controlar el acceso a los recursos del sistema, administrar las tareas de procesamiento y proveer capacidad de trabajo dentro de una red, cuando tenemos varios equipos conectados entre sí. Otra de las categorías que podemos definir dentro de la clasificación de software es el software de aplicación. En esta materia nosotros vamos a trabajar con las aplicaciones que forman parte de la suite informática conocida como Microsoft Office. La misma se compone por un procesador de texto que lleva el nombre de Word, una planilla de cálculo que se denomina Excel y un programa que nos permite crear presentaciones gráficas que se denomina PowerPoint. Esta es una suite informática compuesta por estas aplicaciones. ¿Por qué decimos que son aplicaciones? Porque son programas que han sido creados, en este caso por la empresa Microsoft, para que nosotros tengamos la herramienta necesaria para poder procesar un texto, para poder realizar una planilla, para poder realizar una ilustración, para poder crear una presentación gráfica. Fíjense ustedes qué otros ejemplos podemos observar que yo he listado en esta planilla. Hablamos de los editores, por ejemplo, editores de imágenes, como puede ser el Photoshop, el Photopaint, que son utilizados en el diseño gráfico. Hablamos también de aplicaciones como son los graficadores, que nos permiten realizar ilustraciones vectoriales, como por ejemplo el Adobe Illustrator, como por ejemplo el CorelDRAW. Tenemos sistemas gestores de base de datos, programas que nos permiten realizar comunicaciones, el Messenger, programas de diseño asistido por computadora, como por ejemplo acá yo coloqué el AutoCAD. Entonces estamos viendo que el software de aplicación cubre un amplio abanico de necesidades, que el usuario de la computadora no tendría cómo resolverlas sin este mundo de aplicaciones que se nos ofrece a diario. ¿Cuál es la definición que yo coloqué de software de aplicación? Hace que el computador coopere con el usuario en la realización de tareas típicamente humanas, tales como gestionar una contabilidad, escribir un texto o realizar un gráfico. Fíjense ustedes, las cajas que yo coloqué como imagen hacen referencia al software que contienen. El software de aplicación es lo que nosotros vamos a trabajar con cada una entonces de estas herramientas que vamos a utilizar. Y por último, dentro de la clasificación, nos encontramos con los lenguajes de programación. Nosotros hablamos entonces de las aplicaciones son programas. Ahora, esos programas, ¿en qué lenguaje han sido escritos? Y ahí es cuando surgen los lenguajes de programación. Cuando se desea realizar un programa para que la computadora haga una determinada operación, ese programa debe ser realizado en un lenguaje de programación. Dentro de los lenguajes de programación encontramos muchos y de gran versatilidad. Fíjense ustedes las imágenes que yo coloqué acá. Tenemos desde pronto un BASIC, que hace muchos años se utilizaba, un C++, un Visual Fox Pro, un Java, un Visual Basic. Fíjense ustedes cuáles son las definiciones que yo he colocado dentro de los lenguajes de programación. Es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una computadora, permitiendo especificar cuáles son esas operaciones que yo necesito que la computadora realice. Ese lenguaje de programación,
consiste en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas que deben necesariamente respetarse, porque ese programa debe tener un formato preestablecido que yo debo respetar para que pueda ser procesado. Bien, nosotros entonces hablamos del hardware y del software como grandes componentes de los sistemas informáticos. Tengamos presente que este módulo también tiene la unidad número 2, comprende la unidad número 2 también, en donde trabajamos con Internet. Fíjense en esta filmina, yo coloqué los principales elementos que conforman todo este mundo que denominamos telecomunicaciones. Observamos en esta filmina una computadora portátil, un teléfono, aquellos teléfonos inteligentes como lo que tenemos en la actualidad, los smartphones, y una computadora, una PC que podemos tener en nuestra casa. Fíjense ustedes las flechas que están demostrando que la información entre ellos viaja de una forma u otra. Constantemente entonces vamos a comunicar información a distancia. Entonces es ahí cuando damos nosotros la participación a todo lo que tiene que ver con el mundo de las telecomunicaciones. Nosotros de Internet, ¿qué podemos decir? Podemos decir que es una gran red que permite conectar a millones de usuarios desparramados por todo el mundo. Es una red que en los últimos años ha sido protagonista excluyente, no solo del mundo informático, sino que cada vez ha abarcado una mayor porción en cada uno de los terrenos en los que ha participado. En la actualidad, el comercio electrónico, la educación a distancia, a través de la cual ustedes pueden acceder a este estudio que están realizando, es una de las funcionalidades que Internet nos puede proveer. Si nosotros hablamos de cuáles son los servicios a través de los cuales podemos acceder por Internet, y podemos nombrar desde un simple correo electrónico, que me permite entonces a mí enviar y recibir información, adjuntar archivos precisamente dentro de estos mensajes. Hablamos de la World Wide Web, este gran mundo al cual yo puedo acceder navegando por sus páginas. Hablamos del envío de archivos a través del servidor de un FTP, hablamos de videoconferencias, hablamos de poder comunicarnos por teléfono a través de Internet. Entonces, en la actualidad son muchos los servicios que nosotros podemos acceder a través de esta gran red. Nosotros, si quisiéramos hablar acerca de los tipos de redes que existen, podemos decir que existen tipos de red local y remota. Los tipos de red de área local son aquellas redes que se conforman dentro de un mismo edificio, dentro de un mismo lugar físico. Aquellas redes remotas, las computadoras se encuentran desparramadas, ¿cierto? Fijémonos un detalle. Hace años atrás, si nosotros queríamos conectarnos en red y existía una distancia considerable, quizás lo que hacíamos era tender un cable entre una computadora y otra. Nosotros en la actualidad lo que se utiliza es precisamente el soporte que brinda Internet. Entonces, se pueden configurar diferentes redes de categoría más pequeñas como son las intranet dentro de la gran red Internet, en donde el canal por el que viaja la información es precisamente este canal que nos provee Internet. Otro tema importante cuando hablamos de Internet es el tipo de conexión que nosotros podemos elegir al momento de decidir conectarnos a Internet en nuestra casa. Anteriormente solamente lo podíamos hacer con una placa de fax modem que nos permitía conectarnos a la línea telefónica de nuestra casa a través de un cable. Bueno, eso, cierto, ha sido ya reemplazado por medios un poquito más modernos. Tenemos modem inalámbrico, tenemos modem Wi-Fi, que podemos acceder a la red desde un equipo portátil dentro de nuestra casa o de cualquier otro lugar en el cual nosotros podamos configurar esta red. Espero que el desarrollo de este módulo que estuvimos trabajando hoy les sea de gran utilidad para poder incursionar en todo este tema de la computadora como una herramienta. Vimos cuáles son las utilidades del hardware y el software con el cual trabajamos, cuáles son las unidades de medida que vamos a utilizar de ahora en más cuando hagamos referencia a algún archivo o algún medio de almacenamiento. También un poquitito nombramos al final la utilidad de Internet, cuáles son los servicios a los cuales podemos acceder. Esta información es de gran utilidad. Podemos complementarla, y sugiero que así lo hagan, con las otras actividades que también forman parte del SAM.
Los espero en la próxima teleclase.